a seguir hacia el norte de Vancouver, una escuela que a mí en lo personal me gusta mucho porque tiene todas las condiciones, si tú quieres migrar, tiene todas las condiciones porque el alojamiento es mucho más económico, como que es un pueblito que todos se conocen, no es tanto el impacto como cuando llegas a otro país y desconoces todo, ellos te acogen, todo el mundo se conoce y es muy interesante. Vamos a dar la bienvenida a Diego. Diego Plasencia, estás por aquí. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Iedra? Yo muy bien aquí, escuchándote súper bien, o sea que ya sabes que este es tu lugar. Vamos a empezar con un Muchas video. gracias. Con un video y me encanta tu fondo con esas auroras, están preciosas. Sí, ahí, A ver por ahí. Adelante con el video, por favor. perfecto. Diego, adelante, ¿qué nos vas a platicar de esa zona tan hermosa, un poco extrema, pero platícanos un poquito los beneficios que tiene irse a Dawson Creek o a Fort St. John's? Platícanos un poco, adelante. Perfecto. Bueno, muchas gracias, primero que todo, a todo el equipo de Trip. Les doy un gran saludo, les envío un gran saludo a la distancia, a ustedes y a todos los que están con nosotros conectados. Y bueno, me gustaría compartir una presentación y a la vez ir conversándoles sobre los beneficios y las ventajas que tienen de estudiar con nosotros, ¿les parece? Totalmente. Perfecto. Entonces, estoy en la presentación, ¿no? Ok, sí, ahí veo que sí. Perfecto. Bueno, para comenzar, me gustaría presentarles a nuestro equipo internacional. Ah, nosotros somos, bueno, yo, Diego Plasencia, quien represento al college para toda Latinoamérica y soy el contacto directo con, bueno, con todos los alumnos y estamos haciendo, estamos impulsando a todos los alumnos de toda Latinoamérica y también de México. Obviamente que, bueno, yo tengo un especial cariño a México porque, bueno, últimamente estuve ahí y me encantó, o sea, es increíble. Pero también está conmigo Scott Clark, quien es el director de Educación Internacional y el vicerrector. Tal vez algunos de ustedes, de los que están aquí, nos conozcan, tal vez Scott, tal vez a mí. Y nosotros somos los contactos directos para todos los alumnos de Latinoamérica. Entonces, es bueno que nos conozcan, que conozcan nuestras caras y que somos quienes están trabajando directamente con todo el equipo de TRIP. Pero ¿quiénes somos nosotros en cuanto a institución? Somos un college público. Desde el 75 somos parte del sistema de educación superior pública del norte de British Columbia, donde ofrecemos programas de 1 y 2 años, certificados, diplomados y posgrados, los cuales todos los que ofrecemos para alumnos internacionales son aptos para postular al PGWP, que me imagino aquí todos estamos muy bien instruidos y ya conocemos a qué se refiere este concepto, que es el permiso de trabajo para graduados. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué es lo que decía Rosy al presentarnos? Nosotros estamos al norte de la provincia,
Recién veíamos una presentación de Vancouver, nosotros estamos a 1 hora y media en avión desde Vancouver, entonces a pesar de que estamos en una zona mucho más alejada, estamos muy, muy bien conectados con el resto del país. Las ciudades donde estamos principalmente son Dawson Creek y Fort St. John, y ahí podemos ver fotos de donde analizamos que son ciudades más bien pequeñas en comparación a Toronto o el mismo Vancouver, pero que tienen todo lo que necesitan los alumnos para poder vivir, trabajar y estudiar en el norte de la provincia. Entonces, para continuar, me gustaría seguir explicándoles mientras vemos este video de, bueno, este es de Fort St. John. Estas ciudades tienen grandes beneficios, grandes ventajas, como muy bien decía Rosy al inicio, para las personas que tienen un objetivo a largo plazo en Canadá. Es decir, buscan trabajar y estudiar por lo menos 5 años y tal vez buscar la opción de, posterior a eso, quedarse, ¿no? Entonces aquí vemos que las ciudades son muy activas, a pesar de que son más pequeñas, de 20.000, 25.000 personas de población. Tienen todo lo necesario, la actividad turística, deportiva, es muy fuerte en las ciudades. Y nosotros también estamos rodeados de la industria minera, forestal, hidroeléctrica. Entonces también la economía de esta zona es muy, muy fuerte. Por ende también se relaciona a la demanda laboral, ya que como hay poquita población, se tiende a tener, o sea, hay mucha más demanda laboral, ¿no? Y por supuesto la provincia siempre está impulsando el trabajo y la vida en esta zona, y eso es un poco lo que significa y tiene relación al el programa de nominación provincial, ¿no? Que me imagino ya saben algunos lo que significa. O sea, ya tal vez lo habrán hablado o el equipo de TRIP le habrá contado. Este programa de nominación provincial se relaciona directamente a las necesidades que tiene la provincia en cuanto a lo laboral, educacional y también la vivienda en las mismas zonas. Entonces va cambiando dependiendo de la zona, y por eso es que nosotros ofrecemos ciertos programas que tienen relación al trabajo en Dawson Creek y Fort St. John. Ups, creo que ahí sí. Disculpen, tuve un... Ahí sí. Entonces, ya podemos ver en el mapa aquí, donde estamos ubicados. Aquí está la ciudad de Fort St. John, y podemos ver un poquito más abajo Dawson Creek. Entonces estamos al lado de Alberta, aquí está Vancouver, Edmonton, Calgary, entonces, y bueno, la principal atracción turística, por ejemplo, de Dawson Creek es que es el kilómetro cero del camino hacia Alaska. Y además ya pueden ver en las fotografías que tenemos una flora y fauna hermosísima, muy completa, y que estamos listos para recibir a todos los estudiantes y sus familias que quieran viajar a estudiar, vivir y trabajar en estas zonas, porque hay mucha actividad y realmente es muy conveniente vivir en esta zona. Y eso me lleva a hablar de las ventajas un poco, ¿no? Porque es verdad que hay más de 100 institutos u opciones dentro de Canadá, en las 10 provincias, con similar calidad de educación y las ventajas del PGWP. Entonces, ¿por qué elegirnos a nosotros, no? Eso es lo que uno se pregunta. ¿Qué es lo que nos diferencia? Y bueno, hay 4 puntos que son los principales, que nos permiten tener una ventaja sobre el resto. Lo primero es el costo promedio, que ya ahí hay un pequeño adelanto de cuánto cuesta el año de la mayoría de nuestros programas, que son $11,000 canadienses. También el trabajo en la zona, que ya le he hablado un poco sobre la demanda laboral en el norte de British Columbia, la calidad y el costo de vida, que también lo vamos a ver más adelante, y el servicio personalizado, claro. O sea, muchas veces es difícil encontrar a un representante que pueda hablar directamente con los estudiantes a través del equipo de, en este caso, de TRIP,
y que tengan asistencia directamente desde el college, ¿no? Hay veces que, bueno, el equipo hace todo el trabajo y lo hace muy bien. Yo estoy muy encantado de trabajar con todos en Trip. Pero a veces es cierto que el estudiante simplemente quiere ver una cara y quiere saber que tiene la conexión directa. Bueno, aquí estamos. Esta es la cara del college, la representación directa, el contacto directo. Y bueno, eso nos permite tener una cercanía mayor con el estudiante. Y esto es debido principalmente a que somos un college mucho más pequeñito que el resto. Tenemos una población de estudiantes de aproximadamente 2.000 y de esos 2.000, 500 son internacionales. Entonces ya tenemos alumnos de África, Asia, India y Latinoamérica. Y queremos seguir aumentando, estamos muy enfocados en Latinoamérica. Y bueno, más adelante les voy a decir cuáles son las ventajas de postularse con nosotros siendo un alumno latinoamericano. Y aquí un pequeño resumen de todas estas ventajas y además unos puntos extra, como por ejemplo la seguridad y la tranquilidad, ¿no? Que no sé si las chicas están ahí, pero sí es verdad que hay ciertas zonas específicamente de México y bueno, en otros países se replica en Latinoamérica, donde la gente busca tranquilidad por sobre el programa de estudios, por ejemplo, o la seguridad, o los costos. Entonces, nosotros juntamos todas estas oportunidades, o sea, cumplimos todas estas características y teniendo el mismo nivel de educación que era lo que hablaba Siedra, donde nuestras clases son más personalizadas, de 25 alumnos aproximadamente, y tienen este sistema que es el que mencionaba ella, donde se aplican clases teóricas y también está la clase y la parte práctica. Entonces, todo esto sumado a la demanda laboral, que es lo que les decía, y un pequeño dato que les puede ayudar a entender cómo estamos trabajando en esta zona, es que tenemos un desempleo del 3%. Ya es muchísimo, muchísimo más bajo que el aproximado de 6% que tiene la provincia. Entonces, ya con esto podemos entender que aquí van a encontrar trabajo tanto en la parte administrativa, parte de oficio, etcétera. Y bueno, aquí llegamos a uno de los puntos más importantes, que creo que es muy relevante mencionarlo y hacer una pequeña comparación, ¿no? Aquí tenemos una proyección de este sitio, de Rentals, donde se muestra la diferencia de precio en todo el país y aquí podemos verlo en concreto con los precios como tal. Y por ejemplo, aquí tenemos una habitación por un mes, podemos encontrarlo por $700 aproximadamente, y por 8 meses eso significaría un valor de $5.600, ¿no? Bueno, lo mismo, el mismo espacio, la misma cantidad de tiempo, en Vancouver lo van a encontrar por $16.000 y más, y en Toronto lo van a encontrar por $18.000. Entonces ya hay una diferencia entre, por ejemplo, nuestra zona y Vancouver de $10.000 y entre nuestra zona y Toronto de 12.000. Y ya, o sea, ya es como, ok, ¿qué es lo que voy a priorizar yo como estudiante internacional? ¿Cuál es mi objetivo? Porque tenemos que hacer los cálculos, ¿no? Eso es muy importante. Esto no es una decisión que sea de un día para otro, de la noche a la mañana, como diríamos. Esto es algo que hay que pensarlo mucho. Y para eso está todo el equipo de Trip que los va a ayudar en todo este proceso, entregándoles toda la información para que ustedes tomen la mejor decisión. Entonces, siguiendo con la vivienda, porque esto es una proyección de un sitio privado, como podría ser un departamento o una casa perfectamente, nosotros también ofrecemos un servicio de residencia para alumnos y sus familias, porque se me pregunta mucho. ¿Qué pasa si voy con mi hijo o mi bebé pequeño? Bueno, también pueden vivir aquí. Y los precios comienzan desde los $520 canadienses mensuales, ya incluyendo todos estos servicios básicos. O sea, lo único que van a tener que costear extra a esto va a ser la comida,
pero realmente en esta zona no hay una diferencia tan alta de los precios. O sea, sí se adecua al contexto canadiense, ¿no? Es muy diferente a Latinoamérica. Pero entre aquí y Toronto los precios no se van a encontrar tan diferentes. Y bueno, en la ciudad tenemos Walmart, tenemos muchos distintos tipos de supermercados, centros comerciales donde hay comida rápida, restaurantes, etc. Entonces esto ya se puede suplir y aquí el alumno en la residencia puede vivir en el campus, vivir la experiencia del campus y estar in situ compartiendo con compañeros africanos, compañeros hindúes, compañeros asiáticos y latinoamericanos, ¿por qué no? Entonces ya nos vamos haciendo una idea de lo que podríamos vivir. Y eso nos lleva a hablar del programa, ¿no? Porque es lo principal, que es lo que ofrecemos nosotros. Hay que entender que los programas con nosotros son hands-on, o sea, los que son de oficio, por ejemplo, o que tienen que ver con algún tipo de práctica, lo ofrecemos nosotros para que ustedes puedan incrementar sus habilidades en lo que están aprendiendo en las clases teóricas. Entonces, por ejemplo, el programa de artes culinarias que se imparte en el campus, los alumnos ponen en práctica en la misma cafetería y todos podemos comer y probar lo que aprendieron y se hacen actividades también con la comunidad, con las ciudades, con la población civil, donde también ellos pueden ir, por ejemplo, y recibir un servicio de cosmetología, de estética, y ahí se pone en práctica y ahí actúan los alumnos del diplomado de cosmetología. Y así los distintos programas van ayudando y se relacionan con la comunidad. Y aquí podemos ver una lista de los programas, ¿no? Tenemos más de 20 programas para alumnos internacionales y aquí van a poder encontrar en áreas de business, de conservación, de criminología, que es muy, muy bueno porque te permite trabajar con el servicio público, por ejemplo. Tenemos programas de educación de primera infancia, trabajo social, certificado de ingeniería. Tenemos actualmente tenemos tres posgrados, un diplomado en mantención de aeronaves, que destaco ese programa porque es un muy, muy, muy buen programa. Uh, tiene la ventaja de, como estamos en esta zona y relacionado a todo lo que ya mencioné, nosotros también tenemos aeropuertos. Entonces puedes buscar trabajo ahí una vez graduado. Y hay que aclarar que todos estos programas son reconocidos nacionalmente, ¿no? Entonces van a poder encontrar trabajo en todas las partes de Canadá. Pero este es un programa que en especial tiene mucha demanda y, por ejemplo, tiene un muy, muy buen salario. Entonces seguimos viendo el resto de programas, donde ofrecemos también oficios asociados de arte y ya pudieron ver en las láminas los precios promedio de los programas. Este precio que está aquí está en dólares canadienses, es un precio anual y los que son certificados duran un año, los diplomados y los posgrados duran 2 años. Entonces ya vieron que, por ejemplo, de los programas más caros que ofrecemos nosotros, que es un certificado de mantención de turbinas de energía eólica, cuesta $18,000 y eso es lo más barato que van a encontrar en college de otras partes de Canadá. ¿Y por qué es esto? Se relaciona a lo que ya mencionaba, de que somos un college público, pequeñito, y hay que destacar que somos la institución, o el college más bien, más barato de toda la provincia y de los 10 más baratos de toda Canadá. Entonces es una gran oportunidad. Y bueno, continuando con los programas, van a poder encontrar cualquiera de estos directamente con el equipo de Trip. Ellos tienen el folleto para compartírselos, les pueden asistir en cualquiera de estos programas porque es verdad que hay unos ciertos requisitos básicos, pero hay ciertos programas, no todos, son la menor cantidad, que tienen unos requisitos específicos y que te van a pedir tal vez una documentación extra. Bueno, continuando al siguiente punto, podemos hablar sobre el inglés, que es de lo más importante, porque estamos considerando estudiar, trabajar, vivir
y, bueno, si alguien tiene un objetivo a más largo plazo, ya quedarse en un país de habla inglesa completamente. Entonces necesitamos el idioma, necesitamos aprender, hay que ponerse en el contexto de canadiense. Y para las personas que tal vez les cuesta o todavía les falta un poco para alcanzar el nivel necesario de inglés requerido por su programa, tenemos Pathway Partners. Y de hecho, aquí hay uno nuevo que no lo teníamos hace un tiempo y ahora sí, quien es ILAC, que es de las instituciones más grandes de todo Canadá con respecto a la enseñanza de idiomas. Pero también tenemos un convenio con LSI Education y The Language Gallery. Entonces pueden hacer su pathway, pueden hacer su nivelación de inglés con ellos para luego continuar estudiando con nosotros. Y la ventaja es que tienen la opción de hacerlo online, y así no pierden, o sea, aprovechan la ventaja de que van a poder estudiar en sus países, seguir acumulando dinero, por ejemplo, seguir ahorrando, para luego viajar a Canadá y no tener la preocupación de que no van a poder trabajar estudiando un programa de inglés. Entonces, ¿cuáles son los documentos? Esto creo que es importante mencionarlo, pero hay que tomar en consideración que, como les mencionaba, como les decía, el equipo de Trip siempre los va a ayudar con toda esta documentación. Pero me aprovecho de mostrarles todo esto, de los 4 documentos principales, para mencionarles que los resultados de inglés no solo los recibimos en IELTS, sino que también en Duolingo, en TOEFL, CAL y ciertas pruebas más. Entonces, si ustedes no saben, no tienen el nivel de inglés, perdón, no conocen su nivel de inglés actual, acérquense, envíenle un mensaje al equipo de Trip, porque ellos les van a otorgar o facilitar un test de inglés para que ustedes puedan conocer su nivel actual y así vamos a poder saber qué es lo que les conviene más a ustedes. Pero aparte del inglés también necesitamos la copia del pasaporte, el formulario de postulación, que son los documentos básicos. Y el segundo más importante, el requisito de la educación, ¿no? Para los certificados y diplomados hay documentos específicos, o sea, necesitamos recibir sí o sí la documentación de la educación secundaria, o sea, de la prepa, y para los posgrados solamente necesitamos los resultados de la universidad. Entonces, si tú tienes un título universitario, puedes fácilmente postular a nuestro posgrado de gestión administrativa, a Business Management. Entonces, no necesitarías nada más aparte de esto. Obviamente esto hay que traducirlo, o sea, todo el documento que esté en español hay que traducirlo en inglés. Pero es una opción muy válida, ya teniendo un título en el país. Y es verdad que Canadá, al momento de buscar tú un trabajo, las empresas valoran mucho la experiencia. O sea, nunca tu título, si es que no hiciste el proceso adecuado, no se va a poder validar, ¿no? Me refiero, si es que quisiera buscar, por ejemplo, con tu título directamente en una empresa, tienes que hacer un proceso un poco, es muy difícil, ¿no? Pero si utilizas tu título con nosotros, estudias un posgrado y luego ya tienes el posgrado, el título del posgrado canadiense, ya vas a poder mostrar ese y ya se considera y se toma en cuenta que tienes un título previo. Entonces las oportunidades laborales son mucho mayores. Y siguiendo con la postulación, hay todo un proceso que de nuevo el equipo de Trip te ayuda en todo el tiempo. Pero para que conozcan más o menos qué es lo que hay que hacer, al principio se envía una documentación, bueno, toda esta documentación, se recibe una carta de oferta, hay que hacer el depósito inicial, la carta de aceptación, y en todo este proceso vamos a estar a Rosy, Siedra, Marianela, todo el equipo, yo, ayudándoles, respondiéndoles las preguntas, desde que comienzan la postulación hasta que llegan a estudiar, y aún así, ¿no? Y luego, ya cuando son estudiantes, hay todo un equipo internacional, está Scott y toda la gente de allá que, bueno, que son especializados en recibir a los alumnos, ayudar a tu familia también. Bueno, esto hay que mencionarlo, nunca les vamos a entregar un trabajo, nunca no se ofrecen puestos de trabajo, pero sí te ayudamos a orientar tu búsqueda de un trabajo en la zona.
que por cierto es muy rápido. Y típicamente los alumnos que llegan a estudiar con nosotros consiguen trabajo dentro del primer mes. Entonces todo es el proceso de postulación. Las entradas son en enero, mayo, septiembre y comenzamos a recibir la postulación 11 meses antes de la entrada y el límite ya son 3 meses antes. Entonces ya pueden saber estos datos y tomar en consideración, tomar acción. Y si quieren postular para septiembre, aún lo pueden hacer, queda muy poco tiempo, pero hay cupos disponibles, ciertos cupos en ciertos programas. Entonces pregúntenle al equipo de Trip, díganle que ya tienen toda la documentación y comenzamos el proceso. Y ya para finalizar, me gustaría dejarles estas fotos y tomar en consideración un pequeño el resumen de todo lo que hablamos acá, ¿no? O sea, los invito a preguntarse ustedes qué es lo que buscan, si quieren viajar con familia, cuántos integrantes son, si tienen hijos pequeños, si prevalece en ustedes la elección del programa o prefieren optar y que les sea primordial, por ejemplo, la seguridad y la tranquilidad de la zona donde van a vivir, los costos que van a tener que abarcar, porque, por ejemplo, nosotros estamos en British Columbia, que es la misma provincia de Vancouver, pero los costos son el doble. Y el sueldo mínimo, bueno, a pesar de que es el sueldo mínimo más alto de todo Canadá, muchas veces, si es que se gana el mínimo, no te alcanza. O sea, hay que hacer los números, hay que tomar la decisión. Y bueno, realmente espero que todos ustedes puedan conseguir su objetivo de estudiar y vivir y trabajar en Canadá y estén haciendo y participando de estas actividades. O sea, imagínense y visualícense estudiando en la semana, trabajando medio tiempo y luego el fin de semana salgan a acampar con su familia al cerro, a las montañas y hacen una fogata, comen algo rico y ya luego disfrutan de la naturaleza, disfrutan de la tranquilidad. En la semana tú puedes salir a comer a un restaurante, por ejemplo. Hay mucha vida, hay mucha actividad si te gusta el deporte, por ejemplo. Entonces, y además el beneficio de que vas a conocer a tantas culturas, se comparten contactos, se hacen amigos realmente. Y bueno, eso es lo que vas a conseguir estudiando y trabajando en nuestra zona. Y bueno, para terminar la presentación, les dejo esta increíble foto de nuestro campus de Dawson Creek. Ya vieron el formato de la ciudad en el video al inicio. Como les decía, son ciudades pequeñitas, entonces no tienen edificios tan grandes, pero si lo comparas, o sea, los beneficios son muchísimos más. Eh, si tienes hijos pequeños, por ejemplo, yo creo que no te gustaría el hecho de estar intranquilo si es que van solos al colegio, ¿no? Bueno, aquí los niños van caminando a la escuela a partir de los 7 años. La misma hija de Scott, que va al colegio, se va caminando sola al colegio en verano y no hay ningún problema. La gente puede andar a las 3 4 de la mañana en la calle y nunca va a haber ningún problema de seguridad, por ejemplo. Que es cierto que en ciertas partes de México y Latinoamérica eso no ocurre. Entonces, pongámonos en el contexto canadiense, motivémonos para poder estudiar y conseguir este objetivo de lograr vivir en el norte de British Columbia. No sé si las chicas, eso justo Sí, te iba a hablar, aquí ¿no? estamos. Sí. Aquí estamos y te vamos a comenzar a hacer las primeras preguntas porque ya hay varias aquí. Por ejemplo, Majori Olmedo dice, tengo una duda, yo tengo la carrera de fisioterapia. Lo ideal es revalidar mi carrera, ¿verdad? Porque si tomo un posgrado para Canadá, sería como mi primera carrera. Pues no, porque un posgrado es la continuación, de hecho, de la carrera universitaria. Para inscribirte a un posgrado, necesitas presentar los documentos de haber cursado educación superior en México, ¿no es así? Correcto, correcto. Como les decía, hay que tener para los posgrados un título de educación superior, en este caso universidad. Entonces sí, ahí se aplica lo que tú dices, Siedra, y es una muy buena opción nuestro programa de gestión,
hay que mencionar este cambio de chip, ¿no? O sea, no podemos decir, yo estudié fisioterapia, en este caso, en mi país, México. Ah, o sea, tengo que estudiar simplemente y solamente algo relacionado a la salud. No, podemos estudiar otra parte, otra área que te guste, por ejemplo, algo relacionado a las artes culinarias, a la gestión en este caso, que es el posgrado, y complementar los conocimientos y así seguir mejorando. O sea, esa es la opción que tienen, eso es lo bueno, de que pueden comenzar en algo nuevo, en un área nueva, que no conocen y que tal vez les guste y que siempre quisieran experimentar. Diego, ¿nos puedes explicar un poquito las carreras, los oficios que tienen para que sepan los chicos la gama que tienes y a lo mejor opten por una opción de estas? Correcto. Bueno, los oficios son muy demandados por los alumnos de Latinoamérica, porque como tú bien dices, tienen la opción de que los alumnos puedan poner en práctica y los salarios son muy bien pagos, y más en esta zona, porque se relaciona a lo que dije, que hay mucha demanda. Entonces, por ejemplo, ofrecemos el diplomado de mantención de aeronaves. Tenemos un certificado de maquinaria pesada, un certificado de mecánica automotriz, el que ya había mencionado de mantención de turbinas de energía eólica, y así, o sea, y hay varios más que no están en el folleto, que por ejemplo es el de carpintería. Entonces ya pueden encontrar varios programas relacionados a los oficios y si les interesa, por ejemplo, no tienen un nivel de inglés requerido un poco más bajo que el resto, que en IELTS sería un 5.5 y en Duolingo sería un 90. Entonces, hay mucha gente que tiene un Duolingo 70 o 80. Entonces, solo deberían mejorar un poquito más el inglés y ya luego continúan con este programa de oficio, que como te digo, o sea, yo no promocionamos el trabajo, pero los invito a que busquen los salarios de este tipo de trabajo en nuestras zonas, en Dawson Creek y Fort St. John, y van a encontrar salarios mínimos de 50,000, $60,000 al año, y eso les va a ayudar muchísimo. Bueno, aparte de las preguntas que nos están haciendo, por ejemplo, es si los programas incluyen seguro médico. Daniela, por aquí nos está preguntando eso, sobre todo si los programas incluyen un seguro médico. Ok. El precio que aparece ahí en el folleto, que es lo que también te comparte Trip, no incluye el seguro médico, pero el seguro médico tiene un valor no tan alto, que son como 270 o $280 canadienses. Este valor se paga una sola vez y bueno, te cubre el primer semestre y ya luego de eso tienes la posibilidad de acceder al sistema de salud pública, que son, que esto incurre en un valor de $75 mensuales y ya tiene el servicio, acceso al servicio básico de salud pública en nuestra zona. Está muy bien, dice que también si no hay límite de edad, ¿correcto? Correcto. O sea, no hay límite de edad y eso es algo que siempre mencionamos porque hay gente que llega con nosotros y les ha pasado también a ustedes, ¿no? Gente de 40 años, 50 años tal vez, y dicen, y creen ellos que están un poquito mayores para postular a un programa de estudios, y no hay ningún límite con nosotros. O sea, pueden postular teniendo esta edad, tenemos estudiantes de esta edad, así que no se preocupen y anímense. Edgar Ramírez menciona lo siguiente: a mí me interesa el lugar por la seguridad y el precio, pero no tiene la carrera que estoy estudiando, que es sistemas computacionales. Ok, sí tenemos una opción ah, realmente y tenemos dos opciones. El primero es un diplomado de tecnologías interactivas y de sistemas. Como es un diplomado, dura 2 años, tiene un costo anual de $11,000 y se ve relacionado a la parte de gestión, pero enfocado también a todo esto de los sistemas. Y de nuevo, como es un diplomado, solamente necesitarías el nivel educacional de la prepa. Pero si tú dices que estás estudiando una carrera universitaria, ofrecemos el posgrado para cuando termines y tengas tu título de gestión
con mención en informática. Entonces ya es, o sea, es justamente lo que estás haciendo tú y lo que decías tú, Siedra, ¿no? O sea, ya sería continuar, seguir mejorándote y ya tener un título de posgrado en Canadá. Sí, lo que pasa es que a veces creemos que tienen que tener los mismos nombres que en México y allá cambian las nomenclaturas, pero en realidad la base es exactamente la misma. Yo sí creo, Correcto. Edgar, que si estás estudiando aquí, podrías perfectamente bien dejarlo aquí, irte a Canadá y tomar los 2 años, porque es una carrera de 2 años que te va a permitir extender 3 años más al finalizar para Correcto. obtener, como bien dijo Diego, lo que es el Postgraduate Work Permit y creo que poder iniciar por allá. Alguien Correcto. pregunta, entonces con ustedes si hay aún inicios para enero de 2023. De hecho, sí, ya estamos recibiendo para enero y es una muy buena fecha porque sí es verdad que por la pandemia, bueno, todos los países tuvieron retraso en cuanto al proceso migratorio, pero ya vemos un poco más de fluidez. Entonces, incluso si quisieran postular para septiembre, como les decía, la fecha límite está cerca, pero aún estaríamos bien dentro de los plazos. Pero para enero del próximo año estamos súper bien y si alguno quiere postular, obvio, se puede acercar con el equipo de Trip. Porque yo siempre recomiendo, Andrea perdón, dice, que, perdón, Andrea perdón, dice, yo estoy estudiando sí, mi dale, licenciatura en enfermería. En ese ok. caso, ¿cómo podría hacerle? Ya con ese título podríamos postular a, por ejemplo, el diplomado de enfermería con nosotros, o si quieres buscar otra área que sea complementario, un posgrado, por ejemplo, tenemos el mismo posgrado de gestión, pero con mención en salud. Entonces, este te da la oportunidad de trabajar en el área administrativa de los centros de salud y, de nuevo, es un trabajo muy, muy bien pago con un buen salario y tiene grandes oportunidades dentro de estos sistemas de salud. Pues sí, toda esa información y mucho más es lo que nosotros les estamos ofreciendo a ustedes en sesiones privadas, sobre todo a todos los interesados en determinados colleges, a ti Edgar, a ti Daniela, a ti Andrea, te vamos a contactar de manera privada para organizar un Zoom para bueno, dar respuesta a todas estas dudas que ustedes están teniendo y de los cuales podemos darles una excelente opción. Pues muchísimas gracias, Diego, como siempre, y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Diego. Correcto. Muchas gracias, Rosy, muchas gracias, Siedra. Marianela también está por ahí. Gracias a todos los que están aquí conectados haciendo sus preguntas. Gracias por su atención. Y les envío un abrazo muy grande a la distancia. Espero verlas pronto. Que les vaya muy bien. Hasta pronto. Hasta Gracias. luego. Bye.